Nos queda la última parte de la clase de hoy. Vamos a ver tres cosas. Vamos a ver el reacondicionamiento Passive House, vamos a ver un proyecto en Chile y el análisis económico en esta horita que nos queda. Así que vamos a partir al tiro. Roberto, tú partes con el Enerfix y de ahí yo sigo con Puerta del Sol. Sí. Bueno, ya. Así que es esta. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí se ve. Ya, genial. A ver, voy a ser breve en esto. La presentación que les voy a mostrar es de esta plataforma que se llama Eurofeed y de la plataforma de edificación Passive House, que es una asociación española sin fines de lucro que reúne a los profesionales, empresas eh, y a la industria en el fondo relacionada al Passive House para promoverla, desarrollarla e implementarla en España, que es parte de la International Passive House Association. Entonces, Eurofeed es es una organización, un proyecto que se hizo en la Unión Europea para poder plantear la mejor manera de poder rehabilitar edificaciones, considerando que la Unión Europea tiene algunas leyes que establecen que, por ejemplo, de aquí al 2050 todas las construcciones, es decir, todo el parque construido tiene que ser una edificación de consumo casi nulo, y por lo tanto, como Passive House es la mejor herramienta para poder conseguir este objetivo, muy ambicioso, por cierto, se desarrolló este programa. Como voy a pasar muy rápido, me voy a referir simplemente a los criterios y les voy a dejar el link de esta presentación, en realidad, sí, el link para que ustedes lo puedan revisar con mayor atención si les interesa, pero es para poder comentar y también hacer énfasis en que es necesario lo que hay que mejorar ahora, además de los proyectos que están por venir, que ya hemos visto que han habido avances en términos normativos o incluso de las mismas exigencias por parte de los consumidores o el desarrollo profesional, pero lo que hay que intervenir sí o sí es lo que ya está construido porque es lo que nos tiene ahora en ese problema, ¿ya? Ver qué es lo que hacemos con lo que ya está. Entonces, bueno, estos son los antecedentes del proyecto Eurofit. Me lo voy a saltar un poco para que ustedes lo puedan ver. Aquí está uno de los objetivos de la Unión Europea para el 2020, es que en el fondo se pueda conseguir la alta eficiencia en los edificios nuevos. Como bien decía Alejandra, todos los edificios públicos tienen que ser edificios de consumo casi nulo, que eso partía del 2020 y así cada país tiene que adaptarse hasta el 2050, mejorar todo el parque construido, ¿ya? Lo importante de esto es que siempre modificar algo que ya existe va a ser mucho más difícil que crearlo desde cero, ya por lo tanto se hace énfasis en que la rehabilitación, porque también tiene un costo muy caro, un costo muy alto, hacer una rehabilitación, si sobre todo pensamos en viviendas sociales o en viviendas, no todas las personas tienen una cantidad de dinero a la mano para poder invertir y mejorarlo todo de una. Entonces, eh, se hace énfasis en que se vaya realizando una rehabilitación que sea ordenada, coordinada, paso a paso, y que cada paso que demos no conlleve a deshacer un paso anterior, ¿ya? O sea, si yo primero voy a cambiar mis ventanas y luego voy a instalar el ACE, la idea es que cuando yo cuando yo cambie las ventanas ya las deje listas para poder, en el fondo, empalmarse de una buena manera, minimizando el puente térmico con el ACE, ¿ya? Entonces, el fondo es pensar en esta visión de futuro que va a tener el proyecto para poder alcanzar eh, este objetivo que NZEB es Nearly Zero Energy Building, en el fondo, edificios de consumo casi nulo, ¿ya? Este es un poco el esquema que plantea el estándar Enerfit, ya en el fondo hacerlo paso a paso. Aquí tenemos en el primer gráfico un edificio existente, el segundo paso lógico sería ponerle aislamiento, el tercer paso sería hacer las ventanas y la ventilación con la estanqueidad, ya, y luego ver un sistema de calefacción, ya. Pero también podría hacerse
paso a paso, incluso dentro del mismo aislamiento. O sea, si la persona no tiene el monto, el dinero suficiente o está recibiendo un subsidio para hacer todo el edificio, sí, por ejemplo, en este caso sería interviene tu fachada norte, que es la fachada con peor condición de asolamiento, que sería nuestra fachada sur, ¿ya? Y así, en el fondo, proponer un plan paso a paso para poder conseguir los objetivos de la rehabilitación integral. Ya, entonces acá están los planes propuestos. O sea, primero tener una precertificación, que es un poco lo que hablábamos antes con el PHPP, que establece una mejora mínima y las condiciones que hay que ir cumpliendo, ya trazar un plan con los objetivos claros, en el cual vamos a definir todos los pasos para ir avanzando hacia el estándar ENERFIT, ya que es básicamente un passive house para algo que ya está construido. Ya el PHPP tiene su versión para ENERFIT, ya en el cual yo también puedo ir haciendo, esto está como sobrepuesto, pero aquí me va mostrando en el fondo cuáles son las demandas de calefacción en cada una de las etapas. O sea, un edificio que está consumiendo más de 400 kWh por año metro cuadrado, con el mismo PHPP, yo puedo ir calculando cada una de sus mejoras. O sea, aquí tenemos el edificio base, qué va a pasar cuando tenga ACE, qué va a pasar cuando le cambie las ventanas, qué va a pasar cuando le agregue una bomba de calor, etc. Ya, este es el procedimiento general del ENERFIT, ya que tenemos primero el plan de rehabilitación. Yo puedo tener una precertificación, luego puedo ir certificando cada uno de los componentes que yo voy agregando hasta poder llegar a mi certificado final de vivienda rehabilitada y que cumple con el criterio del Passive House. Ya esto me lo voy a pasar, pero es interesante ir viendo cómo se va evolucionando. Aquí hay un plan general de rehabilitación de este edificio, o sea, cómo bajamos de 275 kWh por metro cuadrado al año hasta los 25. Ya recuerden que los criterios del ENERFIT son más laxos que los del Passive House, establece un consumo, una demanda de calefacción de 25 en vez de 15, el blower test me puede dar 1 en vez de 0,6. Ya, y acabamos viendo cómo se va paso a paso mejorando y cuáles son los resultados. Acá voy a pasar rápidamente por esto, un ejemplo de una vivienda, de un bloque de edificios en Alemania. No, perdón, esto es un gimnasio que fue rehabilitado bajo el estándar Passive House. Ya vemos el antes y el después. Se siguió el plan paso a paso, se incluyó todos los elementos siguiendo los criterios del Passive House, incluso protección solar. Ya, cuando tenemos una rehabilitación, estas son las 6 principales dificultades a las cuales nos vamos a enfrentar, ya que son las preexistencias, una relación de área-volumen que va a ser desfavorable, donde vamos a tener geometrías complejas, o sea, cómo yo aíslo este techo, ya, pensando que yo lo puedo intervenir, porque probablemente va a tener alguna protección normativa, porque va a ser un edificio patrimonial, pero ¿qué pasa cuando tengo orientación desfavorable en las ventanas o tengo ventanas muy pequeñas? ¿Cómo voy a poder yo mitigar ciertos puentes térmicos porque no voy a poder demoler la casa del vecino al lado para poder aislar mi fundación? Son esas cosas lógicas, ¿ya? O qué pasa, por ejemplo, cuando tenemos poco espacio para poder incluir el aislamiento. Para el caso alemán no puede haber menos de 2 metros de altura en los subterráneos, pero si tenemos que poner 15 centímetros acá, en el fondo me voy a quedar con menor altura. Cómo yo hermetizo este tipo de encuentros, o sea, una casa que ya existe, como una casa de madera, por ejemplo, cómo es que yo la hago hermética, y por supuesto, cómo lo hacemos cuando nos enfrentamos a edificios que están protegidos eh, porque son patrimonio. Ya hay un caso bien interesante de ENERFIT, que les voy a enviar el link luego para que lo puedan ver, es de un conjunto que está, un conjunto de Art Nouveau, que es un edificio, son de estos edificios con mucha crema, como decía un profesor, con mucha decoración, mucha curva, mucha ventana, que es todo un campus con de este tipo de arquitectura en Austria y que lo están llevando al estándar ENERFIT, ¿ya? Entonces tienen que aislar, están aislando por dentro. Y ese caso es bien interesante, el campus Otto Wagner creo que se llama, porque lo pueden echar un vistazo, ¿ya? Los beneficios de rehabilitar, yo creo que todos lo sabemos, va a reducir las emisiones de gas invernadero, va a ahorrar energía, por lo tanto a las personas se les va a aliviar el bolsillo si tienen que gastar un 90% menos en calefacción.
ya se va a conservar mejor la edificación, va a mejorar, va a alargarse la vida útil, se va a mejorar el confort térmico, la salud, etcétera. Ya son cosas que todos lo sabemos y que lo hemos conversado bastante en este curso. Estos son los criterios que se establecen para el ENERFIT. Como ven, va a depender de la zona climática. Me lo voy a pasar rápido para que ustedes la puedan ver, pero en función de cada zona climática tengo distintos requerimientos para la envolvente, para las ventanas, para la ventilación, etc. Y acá hay más ejemplos de sistemas de ventilación que se ha ocupado, por ejemplo, en colegios, en museos, etc. ¿Ya? Aquí hay algunos casos de estudio para que los puedan ir revisando. Aquí pueden ir, va a estar el link para que los puedan visitar. Ya aquí, por ejemplo, tenemos edificios que son bloques pequeños, 2 pisos, casas, aquí una escuela. Aquí vemos en el Reino Unido un edificio que tendrá 10 pisos. O sea, si se fijan, son todos distintos, todos tienen una expresión arquitectónica distinta, distintos climas, distintas ubicaciones, Italia, Francia, el Reino Unido, distintos climas. Ya, piscinas, etc. Bueno, distintos productos que existen para poder hacer la rehabilitación, o sea, aquí pueden ver el espesor del aislante que se está instalando. Ya, aquí vemos que hay ventanas que fueron cambiadas, probablemente estas ventanas van a ser mejoradas en el futuro, entonces hay que pensar en eso y dejarlo planificado. Esto me lo voy a saltar porque tiene que ver con los componentes. Bueno, esto lo vamos a ver más adelante con los análisis económicos. Esto también me lo voy a saltar. Eso les quería mostrar del ENERFIT, ¿ya? Y en breve para poder avanzar y mostrar el estándar. Y les quería, dame un segundo, les quería mostrar brevemente otra presentación con unos resultados de un caso. Un segundo, debería estar. ¿Me confirman si se ve la pantalla? Sí se ve. Ya aquí voy a agrandarlo. Y aquí vamos a ver este caso de cómo se hizo un plan paso a paso, y cuáles van siendo los impactos que tienen para este edificio que ya existe, que tiene una demanda de calefacción de 380 kWh por metro cuadrado al año. Ya, donde acá lo que se hace es también, porque cuando hablamos de Passive House o ENERFIT, y ENERFIT estamos hablando de largo plazo, ya tenemos que tener en cuenta la vida útil de los materiales, la vida útil de la edificación. Ya no estamos pensando en algo de aquí a 5 años, sino que estamos hablando de periodos que van de 30 años, 50 años. Entonces, es importante tener eso en consideración cuando analicemos costos también, ¿ya? Entonces, aquí vemos que la primera medida que se hizo fue instalar ACE, que se propuso, y eso permite ahorrar 85 kWh por metro cuadrado al año, ¿ya? Nuestro objetivo es llegar a los 25. Entonces, pasamos de los 380 a los 283. Y estos 16 kWh que son en el fondo mi demanda energética que yo voy a tener de base, ¿ya? Luego, por mitigar los puentes térmicos y mejorarlos, aquí yo estoy disminuyendo hasta 40 kWh por año metro cuadrado. Ya, acá hay ejemplos de un poco lo que hablaba Alejandra, cuando no, cómo se tratan los puentes térmicos, cómo se va disminuyendo el valor en función de si voy agregando no aislante, y cómo ya pasada una distancia, o sea, del metro hacia arriba, entre instalar 1 metro o 1,50 m, la diferencia en el puente térmico no tiene ningún impacto, ¿ya? Luego aquí el impacto que va a tener aislar la cubierta. Ya acá también vemos que se está instalando la línea hermética, ya vemos que se ahorra
158 en total kilowatt hora por metro cuadrado al año, ya instalando 28 centímetros de EPS. Luego, aquí está la revisión entre el antes y el después, con las distintas características que me va a entregar la instalación de la ventana, ¿ya? O sea, una ventana que está instalada en el centro va a tener un valor U de 0,91, pero que en la condición actual, previo a la rehabilitación, voy a tener problemas de condensación, pérdidas energéticas, infiltraciones, etc. Ya, y acá vemos cómo, por ejemplo, en el caso de la derecha, si es que yo primero cambio las ventanas, lo puedo dejar listo para que en un futuro esta ventana vaya a recibir, perdón, este muro vaya a recibir mi AVES y mi puente térmico de la instalación disminuye al máximo, ¿ya? O cómo yo la puedo ir instalando en distintas partes del muro, como ya lo vimos en la clase anterior, en el impacto que va a tener su valor U de ventana instalada, dejando, por ejemplo, estos elementos que son aislantes para que en el futuro, cuando yo venga con mi AVES acá, le pueda dar continuidad. ¿Ya? Acá está lo que habíamos conversado, o sea, cuando tengo la ventana en el centro, yo simplemente luego puedo venir y aislar completamente hasta acá, pero mi valor U de la ventana va a aumentar de 0,91 a 1,14. En cambio, si es que yo la instalo en línea con el aislante, puedo quedar en 0,91. Ya acá tenemos el impacto de la energía ahorrada por las ventanas. Aquí pareciera que es poco, porque claro, en el caso original hay ventanas de vidrio doble, no son vidrio simple como sería un caso chileno. ¿Ya? Luego, ¿qué es lo que pasa cuando se agrega la hermeticidad? ¿Ya? Con un blower test, que es posible ahorrar 48 kWh por año metro cuadrado. El sistema de recuperación de calor, y podemos ver que finalmente, luego de todas estas medidas, estamos quedando en 35 kWh por año metro cuadrado. Luego se le pueden agregar paneles fotovoltaicos, separarlo, generar una estructura secundaria para soportar los balcones, etc. Así que eso sería lo que les quería mostrar sobre la rehabilitación Enerfit. Entonces ahora le doy el paso a Alejandra. Gracias, Roberto. Voy a compartir. Como les contaba, vamos a mostrar un proyecto en Valdivia, o sea, perdón, ¿por qué me aparece doble? En Temuco, para dar una bajada también, ahí lo ven, ¿cierto? Sí, se ve bien. Ya. Una bajada de estos conceptos a nuestra realidad y ver que es factible, que a pesar de que son proyectos muy pilotos, son súper importantes para ir abriendo camino y que se atrevan otros, que se atrevan otras inmobiliarias, otros arquitectos, otras constructoras que vean que con los materiales que tenemos en Chile podemos, que se requiere poner más cuidado en el diseño probablemente y en la supervisión de todos los procesos, pero que funciona. Entonces, este proyecto por eso es interesante, porque después de esta casa que les mostré la semana pasada, que fue el primer experimento en el sur, en Valdivia, y con los aprendizajes que se generaron de ese proceso, tanto en el diseño como en la construcción, como en la adaptación de los materiales locales, se pudo pasar a este, que es un condominio de 120 casas en Temuco, Standard Passive House, en proceso de certificación, y que son casas que ya están todas habitadas hace varios años. De hecho, creo que el proyecto partió en 2015, y por lo tanto probadas, y es un poco lo que hablábamos en la mañana, cómo esparcir la voz y también generar el interés y mostrar que esto funciona. La mejor forma es que se desarrollen ciertos proyectos para que otros vean que se puede hacer. Y además que cuando uno lo ve, es un proyecto totalmente competitivo desde el punto de vista inmobiliario con otros proyectos del mismo sector, del mismo barrio. En términos de números, si comparamos el desempeño de este proyecto con un proyecto que cumple con el estándar del PDA, tenemos ahí las diferencias en la demanda energética, pero además, un poco para comparar los espesores de los aislantes y los valores U. En cubierta, por ejemplo, pasamos de 12 centímetros para cumplir con el PDA a 30 centímetros para cumplir con Passive. Pues un poco para dimensionar la diferencia en lo concreto, si construimos un proyecto en Temuco, ¿qué es lo que implica eso en términos de espesor del aislante? Después obviamente están todas las otras cosas, el desempeño de las ventanas, el corte puente térmico, pero solo pensando en los espesores,
en el muro pasamos de 8 a 20 y en piso de 0 a 12. Entonces, y también obviamente mejoramos el desempeño de las ventanas de un valor U de 3.6 a 1.4. Entonces, y incorporamos el sistema de ventilación controlada con recuperación de calor, que tampoco está dentro de los criterios del PDA, pero eso implica que bajamos esta demanda de 105, que en realidad aquí aparece 20, que era lo que preliminarmente se pensaba que iba a tener, pero que tiene 15, a un proyecto que no usa calefacción en una ciudad contaminada como Temuco, que es súper relevante desde el punto de vista ambiental y social también. Entonces acá tenemos algunas imágenes del proyecto, el plano, el master plan, que esto se fue construyendo por etapas, ya están todas terminadas, porque se vendió muy rápido. Entonces se fueron construyendo todas las etapas bastante rápido. Y para mostrar la comparación de lo que implica y lo revolucionario que puede ser un proyecto así, si comparamos la normativa alemana con la normativa chilena, a la izquierda tenemos todo el proceso que ha seguido la norma en Alemania, y a la derecha la norma chilena. Nosotros vamos siguiendo como esta misma línea, pero vamos como 20 años atrás, pero vamos en ese mismo proceso. Pero el hecho de tener un proyecto Passive House nos pone al mismo nivel de Europa, entonces nos pegamos un tremendo salto, porque a pesar de que vamos con este atraso de 15, 20 años, saltar a Passive House implica que ya estamos al nivel de los países europeos en términos de eficiencia energética. Algunas fotos de lo que implica desde el punto de vista técnico resolver constructivamente el proyecto con estos espesores de aislante, 30, como les decía, 30 en techo, 20 en muros, se usaron paneles ZIP. No fue complejo porque los paneles ZIP se mandan a hacer a la medida, y de hecho el del muro es un medio ZIP porque tiene un estuco, como el del segundo piso tiene como un estuco de revestimiento, entonces no era necesario tener las dos caras con OSB, entonces se mandó a hacer como un medio ZIP, tiene OSB por el lado interior, por el lado exterior queda el poliestireno listo para recibir el estuco, pero sí había especial cuidado en el diseño, claro, de estas uniones, por ejemplo, entre techo y muro, y todos esos encuentros donde se pudiesen generar puentes térmicos. Se sellaron los paneles, aquí se pueden ver los sellos entre cada uno. Y el tema de las ventanas, que hemos estado conversando muchísimo y en detalle, acá también se resolvió una solución similar a la que hemos visto en otros casos chilenos al menos, que esta estructura que sobresale hacia afuera y que permite que la ventana quede sentada sobre el aislante, pero estructuralmente sobre este elemento metálico que sale desde el muro que en el primer piso es de albañilería. Entonces eso permite eliminar el puente térmico de la instalación de la ventana, y a eso se suma que se utilizan ventanas de alto desempeño certificadas que cumplen con los requerimientos de Passive House para esta zona climática. Acá podemos, esta ya la había repetido, perdón. También obviamente se hizo el blower door test, que es requisito para el cumplimiento de la certificación. Se hizo varias veces, la primera vez no se llegó a cumplir con el 06, así que se hizo varias veces y se fueron haciendo pruebas y mejorando los sellos y mejorando la hermeticidad. Habían problemas, claro, en los ductos y en las instalaciones, en esos sellos específicamente, que se mejoraron, y se volvió a hacer el test hasta cumplir con el 06. Y se incorporó el sistema de ventilación con recuperación de calor, que tiene entonces las tomas de aire en baños y cocina, y tiene la inyección de aire limpio en los dormitorios, tal como lo hemos visto en todos los otros proyectos internacionales. Acá un esquema del recuperador de calor, que, bueno, para los que preguntaban antes, claro, en este punto se produce el intercambio a través de esta plaquita, pero los ductos pueden ir más separados y las salidas también pueden ir más separadas, entonces solo en este punto se juntan, pero no se mezcla el aire, y las salidas pueden estar a una mayor distancia, y luego las tomas y las inyecciones dentro de la casa también están a mayor distancia. La foto del lugar donde está instalado, en este caso se instaló en un entretecho, de fácil acceso para poder hacer cambios de filtro u otro, aunque requiere poca mantención, pero están instalados en un lugar en que se puede acceder fácilmente. Y este es un detalle que se diseñó especialmente para poder mantener el flujo de aire entre los recintos al interior de la vivienda, dado que cuando tenemos
inyección de aire en los dormitorios y extracción desde baño y cocina, necesitamos que el aire pase entre los recintos, y algunas de las soluciones son, por ejemplo, poner rejilla en las puertas, pero eso tiene algunos problemas acústicos porque genera que pase el ruido entre los distintos recintos. Entonces se diseñó este detalle de la pilastra que por acá arriba permite que pase el aire y que se genere la ventilación entre recintos, pero no pasa el sonido. Entonces mantiene la aislación acústica, pero permite la ventilación. Eso es un detalle que se diseñó con un ingeniero acústico para tratar de resolver ese problema que a veces se da cuando queremos que haya una ventilación continua entre los recintos y tenemos el problema del sonido. Este proyecto fue especialmente emblemático dado que Temuco es como la primera ciudad donde se empezó a hablar del tema de la contaminación, la primera ciudad donde se empezó a monitorear la contaminación atmosférica y donde se implementó un plan de descontaminación atmosférica, y por lo tanto también había una preocupación no solo por lo que pasa con el aire al exterior, sino que las condiciones al interior de la vivienda, siendo vivienda poco hermética, los niveles de contaminación adentro de las casas están casi igual que afuera. Y hemos visto, ¿cierto?, en los módulos anteriores que estamos hablando de concentraciones de material particulado que están más de 10 veces por sobre lo que las normas permiten. Entonces, es un tema grave de salud, es un tema grave de calidad de vida. Hay un tema asociado a la exposición a la contaminación, pero también al gasto de los hogares en calefacción, a las malas condiciones de confort y todo lo que implica eso en el impacto a la salud, y por lo tanto tener una casa, un proyecto así de 120 casas en una ciudad que ha sido emblemática en los problemas de contaminación es una tremenda oportunidad para mostrar que se puede mejorar tanto lo nuevo como lo existente, como veíamos en la presentación anterior, que existen en Chile los materiales, las tecnologías, y que hacia allá debiésemos apuntar. Si comparamos esto mismo que les hablaba yo del balance energético, un poco parecido al ejemplo que les mostré antes, pero esto es con los datos reales de la misma casa. La misma casa sí cumple con los requerimientos del PDA para Temuco y la misma casa que cumple con el estándar Passive House. Y aquí se ve más claramente que este espacio entre las ganancias, que son más altas en verano, más bajas en invierno, y las pérdidas, que es al revés, son más bajas en verano y más altas en invierno, todo este es el espacio que hay que suplir con un sistema de calefacción, que en este caso es un sistema de calefacción a leña probablemente, que genera todos estos impactos negativos, versus la casa Passive House, que tiene aquí una diferencial para suplir muy bajo y que es suficiente con la inyección del aire en el sistema de ventilación que viene precalentado con el recuperador de calor, y con eso ya se suple este diferencial y no necesita ningún sistema de climatización adicional. Por lo tanto, esta casa sin calefacción, casas de inmobiliaria que son habitadas por usuarios de distinto tipo, con distintos perfiles de uso, con distintas preferencias en cuanto a calefacción y a temperatura, ha funcionado adecuadamente tanto en invierno como en verano ya por 5 años, y eso es un tremendo avance para poder mostrar que es factible, y que es factible también incluso en proyectos inmobiliarios, no en viviendas individuales. Profesora, ¿Sí? no, como anexo con respecto al PDA de Temuco para las casas, que conocí un cliente, igual conozco unas personas que empezó el plan del PDA y una de las cosas era cambiar la estufa a combustión lenta por la de pellet. Y muchas personas están como muy desconformes con la de pellet. Claro, y ahí responde a todo lo que dice, porque se cambió la estufa, pero nunca se trató el tema de la aislación térmica, entonces el calor es mucho menor y tienen como esta sensación más de frío, digamos. Especialmente como estas casas de villa que solamente tiene albañilería y por fuera tiene un estuco, nada más que eso, pero nada más allá de una aislación básica, no más con respecto a la zona térmica 5. Exactamente, eso sucedió en todas las ciudades del sur cuando empezaron a hacer como los programas por separado. Por un lado el Ministerio de Medio Ambiente hacía recambio de calefactores y por otro lado el MIMBU mejoraba la aislación, pero en otras casas los que tenían recambio de calefactores por calefactores a pellet los terminaban vendiendo o volvían a la leña, por lo que tú dices, porque si no hacemos primero un mejoramiento de la envolvente, no funciona el cambio a otros sistemas que no dan para satisfacer esta tremenda demanda que se produce con una mala envolvente. Vendieron mucho la estufa pellet y de alguna forma asumían la multa o hacían los descargos por temas de salud. Entonces dijeron que las pellets eran muy malas, pero al final no era mala, sino que la casa no estaba aislada.
Exactamente, y se hizo como mala fama al principio la estufa pellet, como que no funcionaba, pero sí ahora se ha avanzado en que se están implementando esos subsidios en los programas en conjunto. Entonces, se entrega un calefactor a pellet a una casa que previamente tuvo el subsidio de reacondicionamiento térmico, o se privilegian las casas que tuvieron primero el subsidio de reacondicionamiento térmico para que no pase esto que estamos conversando, que la casa recibe una estufa pellet, pero no le funciona porque el envolvente es muy ineficiente. Entonces, también es importante el orden de las cosas. Los sistemas de calefacción y el cambio de combustible vienen después. Sin mejorar primero la envolvente, imposible pensar en cambiar el sistema de calefacción o pasar a otros combustibles, porque por un lado son sistemas que no van a poder generar la cantidad de energía que demanda la vivienda, y por otro lado son combustibles más caros que también van a implicar un costo muy alto para la familia. Entonces, el orden tiene que ser primero la eficiencia energética y luego el recambio de los sistemas. Claro, porque, perdona, quería acotar una cosa. Lo que pasó al cambiar la estufa tradicional a una de pellet, lo que se hizo fue disminuir la carga, o sea, la potencia que tiene el equipo, pero no se disminuyó la carga que necesita la vivienda para poder estar calefaccionada. Ahí hay un buen ejemplo de qué es carga de calefacción versus demanda de calefacción. Profesor, con Exactamente. respecto, sí, con lo que hizo usted, profesor, por ejemplo, cuando uno dice yo quiero un calefactor que, bueno, igual no es bueno el ejemplo, pero cuando dice esto cubre 100 metros cuadrados, cuando dice 100 metros cúbicos, pero estamos hablando de que está diseñado, ¿cierto?, cuando la casa tiene cierta aislación térmica, ¿no es cierto? Exacto, exacto. O sea, son 100 metros cuadrados, pero ¿en qué estándar? Si fuese para una Passive House, probablemente va a estar sobredimensionadísimo. Pero si es para una vivienda que tiene un muy mal estándar, le va a seguir. Entonces, ahí esa potencia del equipo es lo que nos referimos con carga de calefacción o carga de enfriamiento. Como, qué tan grande, qué tan potente es. Claro, acá se puede ver claramente esa diferencia y la mejora que implica en subir el estándar primero de la vivienda, luego ya con ese diferencial tan pequeño que queda, que hay que cubrir con climatización, se puede pensar en cualquier sistema y va a ser suficiente, e incluso se puede pensar en calefacción eléctrica o en otro, y el gasto va a ser mínimo. Pero hoy en día, con los niveles de demanda que tenemos, es imposible pensar en esos cambios. Esto también es interesante, que el análisis que se hace con respecto a por dónde se dan las pérdidas en una casa que cumple con PDA y en una casa que cumple con Passive House. Obviamente todas las pérdidas son mucho más bajas en Passive House que en la que cumple con el PDA, pero aquí se puede ver que como dos ítems súper importantes y que marcan harto la diferencia es la calidad de las ventanas y el tema de las infiltraciones, que es lo que hemos estado hablando durante todo el curso. Que ya una cosa es el valor U del envolvente, pero sin las ventanas y sin las infiltraciones no llegamos a estos niveles de desempeño. Entonces, la diferencia ahí es bien importante y se puede ver en esta gráfica cómo cambia de un caso con respecto al otro. Y el tema de los costos, para hacer la introducción a lo que va a explicar Roberto ahora. Acá tenemos una casa normal que cumple con la normativa térmica, que tiene en esta primera parte la barra azul el costo que implica la envolvente, en esta segunda barrita más chica costo de las puertas, esta parte grande aquí celeste que estoy marcando, ven mi mouse, ¿cierto? No, no se ve. Ah, ya bueno, pero voy de abajo hacia arriba. La parte de abajo de la barra azul, la primera, es la envolvente. Luego después viene una más chiquitita que son las puertas. Luego viene una grande de nuevo que corresponde al sistema de calefacción y ventilación. Y la parte de más arriba de la barra, celeste clarita, media gris, corresponde a los cristales, a las ventanas. Y tenemos ese gasto, esa inversión inicial fija, pero además tenemos un costo de calefacción anual que es altísimo también, que lo tenemos acá en la barra amarilla. ¿Qué pasa si lo comparamos con la casa Puerta del Sol, que cumple con el estándar Passive House? El costo de calefacción primero baja muchísimo, hablábamos de un 90% en todos estos casos, pero ¿qué pasa con la inversión? El costo operativo sabemos que baja, pero la inversión sube en la envolvente, ¿cierto? Tenemos esta parte azul oscura, tenemos una envolvente más cara porque tenemos más aislante, tenemos soluciones a los puentes térmicos, entonces sí, tenemos un costo mayor. Luego tenemos también un costo mayor en puertas exteriores con respecto a la casa que cumple con la normativa térmica.
tenemos un costo mucho menor en el sistema de calefacción y ventilación, porque estamos cambiando un sistema de calefacción central por un recuperador de calor. Entonces, la calefacción, la caldera, los radiadores, todos los ductos, toda esa inversión es mucho más alta que solo el recuperador de calor. Entonces, ahí tenemos una ganada con respecto a la vivienda tradicional. Y luego tenemos también el costo en ventana sube. Entonces, gastamos más en ventana, gastamos más en puerta y gastamos más en aislante, en la envolvente en general, pero reducimos en el sistema de calefacción y eso implica que neteamos los costos. Y ese fue el compromiso con la inmobiliaria, porque si no ellos no estaban dispuestos a hacer un proyecto de 120 casas Passive House, era que no podía costar ni un peso más. Y se logró en este caso que el costo fuera exactamente el mismo porque se aumentan unas cosas pero se baja en otras. Tenemos una mejor envolvente, por lo tanto necesitamos sistemas más baratos. Y a eso se suma todo el beneficio que implica tener estos costos operativos que son un 90% más bajos. Entonces, es una ganada por todos lados. Ahora, este análisis económico se da en esta casa que tiene calefacción central. Si lo hacemos en una vivienda social, no nos da porque no vienen con calefacción. Entonces, vamos a aumentar costos de envolvente, de vidrios, de puertas, pero no vamos a tener ahorro en el sistema de calefacción. Entonces, no, en este caso específico, para este segmento socioeconómico funciona y para otros tipos de proyectos los análisis son distintos. Pero sí es un buen ejemplo que permitió demostrar esto no nos sale más caro, lo podemos hacer por el mismo precio, mejoramos unas cosas, ahorramos en otras y después todo el resto del ahorro que se genera a través de los años, porque los ahorros se van sumando, es solo ganancia. Entonces eso es súper relevante poder haberlo probado y haberlo medido. Bueno, y a eso se suman las mediciones, esto ya lo vimos, así que no lo quiero repetir, pero las mediciones que se hacen en terreno, el blower door test, que obviamente cumple, y todo lo que implica el poder verificar el desempeño. O sea, tener un proyecto que lleva 5 años construido, que está vendido, que está habitado, que los usuarios están contentos, que se ha verificado, se han hecho mediciones en terreno y que además sabemos que costó lo mismo que si se hubiera hecho con un estándar básico y que ha generado ahorros a través de los años y además mejora obviamente en la calidad de vida y en los impactos ambientales. Esta es como la... ¿Sí? En esas viviendas en estos años nadie ha hecho ampliaciones o esas ampliaciones se monitorean por si tocan la envolvente. No se puede porque como es condominio, creo que está regulado en el reglamento de copropiedad, pero bajo ciertas condiciones. Entonces no es que uno pueda ampliar de cualquier forma, hay ciertas ampliaciones como prediseñadas y que tienen que hacerse cumpliendo el estándar, justamente para evitar eso, porque si no pasa esto de que se entrega cumpliendo con cierto desempeño, pero después todas las intervenciones que se hacen de forma posterior hacen que se pierda todo lo que se proyectó. Pero eso se puede dejar definido en los casos de los condominios, los reglamentos de copropiedad. Gracias. De nada. Roberto, te doy el pase. Estamos así pimponeando. Sí, comparto pantalla ahora. Ya, se ve la pantalla, ¿cierto? Sí, se ve. Y ahí está en modo presentación. Sí. Ya, súper. Entonces, ahora vamos a ver muy brevemente la evaluación económica y un ejemplo bien explícito de qué implica modificar un proyecto para llevarlo al estándar Passive House en términos económicos. Para ello tenemos que hablar del ciclo de vida y de los costos que están asociados a un edificio en todas sus etapas, ya que va desde el proyecto hasta la deconstrucción. ¿Ya? Cada uno de estos elementos que componen el gráfico también están relacionados en proporción a cuánto cuesta. ¿Ya? Entonces, las etapas de proyecto y planificación, que son etapas más cortas, también son las que tienen un menor impacto económico, pero aquí vemos que la etapa 5, que es su operación, es la que tiene mayores costos porque está relacionada con el consumo de energía, la gestión de recursos, los servicios, mantenimientos y reparaciones. ¿Ya? Y eso pasa tanto, en fondo, esta etapa 5 de operación considera también una modernización, si es que estamos hablando de por ejemplo, el estándar Enerfit o una rehabilitación energética. ¿Ya? Por lo tanto,
cuando hablamos de Passive House, así como bien mencionaba Alejandro, estamos hablando de largo plazo. Como vimos la clase pasada, esta primera vivienda Passive House, que tiene más de 30 años, que fue hecho con materiales de esa época, aún ha estado, aún se sigue comportando como fue predicho que se iba a comportar, ha tenido un muy buen performance y su vida útil ha aumentado mucho a la vez que su consumo y sus gastos operacionales han disminuido de una forma brutal comparado con un edificio de estándar de la norma de esa fecha. Ya, bueno, este es un poco el gráfico del que hemos hablado respecto a los costes en el ciclo de vida total. Ya, como vemos, acá tenemos en verde la posibilidad de poder influenciar en los costos, ya a medida que nos acercamos en la fase de inicio, donde tenemos mayor posibilidad de injerencia nosotros como profesionales que estamos desarrollando un proyecto, de poder influenciar, o sea, de poder tomar las decisiones correctas que permitan disminuir estos costos. Sin embargo, los costos como tales van a incrementar, o sea, tomar las decisiones en etapa temprana va a ser muy barato y tomar decisiones o realizar cambios a medida que ha avanzado, estamos en una etapa, por ejemplo, en la fase de uso, van a aumentar, ¿ya? Porque va a ser más difícil, si es que tenemos que, por ejemplo, abrir un muro, es lo que conversamos sobre, por ejemplo, deshacer pasos que ya hemos tomado para poder eh, eh, mejorar, o sea, continuar en la mejora del edificio. ¿Ya? Esto se puede desarrollar no solamente, no está relacionado solamente con el ciclo de vida total del edificio, sino que también esto lo podemos llevar a una obra. ¿Ya? O sea, estamos desarrollando un proyecto, tenemos estructura listo, tenemos arquitectura aprobada y de repente queremos hacer una modificación y vamos a cambiar, no sé, la ventilación, si es que teníamos, por ejemplo, un sistema de ventilación individual eh, a uno descentralizado en un edificio, obviamente eso va a tener costos importantes, que si se hubiesen tomado en la primera etapa hubiese sido mucho más barato y podríamos haber influenciado mucho en la posibilidad de disminuir estos costos. En este gráfico tenemos la relación de los costos con la demanda específica de calefacción, ¿ya? Tenemos tres supuestos. El primero es el supuesto de la línea verde, en que la energía siempre va a aumentar de precio y a medida que tenemos mayor demanda de calefacción, obviamente va a ser más caro calefactarlo, pero siempre el precio de la energía va a ir aumentando. Acá en azul tenemos los costes adicionales a la inversión. Voy a retroceder para sacarles animación, ¿ya? Y en rojo tenemos los costos totales. Cuando hablamos de una Passive House, nosotros a medida que vamos disminuyendo vamos mejorando la eficiencia y vamos disminuyendo la demanda energética de calefacción, nosotros vamos a llegar hasta este punto óptimo que son los 15 kWh por año metro cuadrado y luego se produce este salto porque habíamos dicho que en una Passive House yo la puedo calefaccionar o enfriar a través del sistema de ventilación, es decir, sin ningún equipo adicional, pero cuando yo paso estos 15 kWh, tengo que meterle algún sistema de clima, ¿ya? Y eso me va a elevar los costos. Entonces acá vemos que en el fondo estos costos totales van a ir disminuyendo y van a encontrar su óptimo con los costos totales al llegar a los 15 kWh por año metro cuadrado. ¿Ya? Entonces, es posible llevando al Passive House, o sea, si disminuimos, obviamente mientras más, eso se me olvidó decirlo, mientras más demanda de calefacción tengamos, vamos a necesitar hacer una inversión adicional mucho menor, ¿ya? Porque no vamos a tener que gastar en mejores componentes, en mejor aislación, en hermeticidad, etc. ¿Ya? Entonces, aquí vemos cómo en una Passive House no solo estos 15 kWh por año metro cuadrado están relacionados con medidas físicas de la construcción, sino que también con temas económicos. Entonces, aquí vamos a mostrar, este es un ejemplo, porque están... un segundo. ¿Se ve bien en todo caso? ¿Sí? ¿Se ve bien? Vaya, vale.
Ya, este es un ejemplo de en el supuesto de que hay una vivienda de 200 metros cuadrados en que el cliente la quiere construir con estándar Passive House y nos pregunta, ¿va a ser rentable o no va a ser rentable? Veamos los números. Acá tenemos las dos condiciones. Primero, un edificio estándar que tiene una demanda de calefacción de 70 kWh por año metro cuadrado, con una demanda de agua caliente, que esa va a ser base, se va a compartir tanto si es Passive House como no es Passive House, o como no sea Passive House, de 25 kWh por año metro cuadrado, y con una eficiencia del sistema de calefacción de 0.765. Este es básicamente el COP, y podría ser más o menos, pero no va a tener una injerencia importante porque lo que estamos hablando finalmente es de la demanda energética de calefacción. Versus un Passive House, donde tenemos los 15, en verdad que puedo hacer esto, ya tenemos 70 versus los 15 kWh por año metro, 15 kWh por año metro cuadrado. ¿Ya? Y tenemos la eficiencia del sistema de calefacción va a ser mayor, ¿ya? Aquí también vamos a tener en consideración la eficiencia del recuperador de calor, y tenemos un supuesto de que el precio del gas va a estar a 120 pesos por kilowatt hora, una tasa de interés del 3,5%, que eso va a estar relacionado con, esto es para poder sacar la anualidad, ¿ya? Y es el supuesto de, por así decirlo, la inflación, entre comillas, y lo vamos a analizar en un periodo de 30 años, ya que es una media para los componentes de una vivienda. O sea, por lo menos si es que estamos pensando en una vivienda en la que nosotros vamos a vivir, son 30 años. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, la energía final que vamos a tener va a ser la superficie de referencia energética, nuestra área útil, ya por la calefacción más agua caliente, dividido por el factor de la eficiencia, me da que una vivienda común y corriente va a consumir 24.837 kWh por año. Si es que eso lo multiplicamos por el precio del kilowatt-hora, ¿se acuerdan cuando hablábamos que la demanda energética es plata? ¿Ya? Eso me da un monto de 2.980.440 pesos al año. Si yo lo comparo con un edificio Passive House donde en vez de tener 70, ya tengo 15, vemos que lo que yo voy a necesitar para agua caliente más calefacción en una Passive House va a ser de 1.146.960 pesos por año. ¿Ya? O sea, la diferencia va a ser de 1.833.480 pesos. Veamos qué pasa en 30 años. Si es que a una tasa de interés del 3,5%, yo saco la anualidad de los costes ya de la energía ahorrada, o sea, este 1.833.000 yo lo meto, saco la anualidad considerando estos 30 años con la tasa de interés, que en el fondo es el precio del dinero, yo me doy cuenta de que en 30 años yo puedo ahorrarme 33.721.000 pesos. ¿Cuál es la gracia de poder saber este monto? Es que si yo a mi cliente le digo, ok, hacer una Passive House te va a costar 20 millones de pesos más, que supongamos el presupuesto era 100, te va a salir 20 millones más, con este dato yo voy a tener la certeza de que, además de que todos sabemos que va a amortizar, es que mientras yo no supere este excedente, ya que en el fondo también se me genera porque estoy disminuyendo mi demanda de calefacción, estoy mejorando la eficiencia de mi vivienda, mientras yo no supere ese valor en la inversión, la vivienda sí va a ser rentable. Ya, a pesar de que sea un 20%, si estamos pensando que cuesta 100 millones, va a ser 20 millones más, un 20% más cara, en realidad, en estos 30 años, en este ciclo, en este análisis de costo de ciclo de vida, vemos que efectivamente la Passive House sí es rentable. Este ejercicio, por ejemplo, está hecho con 70 kWh. ¿Qué hubiese pasado si es que esto hubiese sido, no sé, 120, 180, 400? ¿Ya? Y hoy obviamente se puede ir jugando con los precios de la energía, pero con este sencillo ejercicio uno puede ver si es que una Passive House es rentable o no y cuánto es el monto que yo podría teóricamente disponer para poder mejorar y tener un argumento económico que me permita financiar a mí este sobrecosto de la inversión inicial.
¿Ya? Profesor, incluso puede ser mayor, ¿no? Porque Sí, por supuesto. el mismo inmueble ya te agarra otro valor si es con certificación Passive Wow, y en el transcurso de los años también se revaloriza más todavía. Entonces, aún se amortiza mucho más fácil y menos tiempo. Exacto, exacto. Ahí tú tienes por otro lado, que ya esa sería otra variable, que es la plusvalía propia de la vivienda. O sea, tenerla certificada obviamente tiene mucha mejor plusvalía. Aquí estamos solamente hablando del costo de energía en calefacción. Sí, correcto. Entonces, eh, eh, si es que, de nuevo, si tenemos una vivienda que consume, no sé, 180, 140, creo que, Alejandra, si mal no recuerdo, las viviendas PDA están con un consumo de una demanda de 140, ¿no? En Temuco. Creo que por ahí en algún gráfico vi esa hora, pero Sí, sí, es por ahí 120, 140. claro, o sea, 120, probablemente este monto de 33 millones va a ser de 40 millones de pesos. Entonces, yo aquí tengo un argumento económico para poder decirle a mi cliente, oye, sí te va a ser rentable y aquí lo demuestro. ¿Vale? Entonces quería mostrarles este pequeño ejercicio que permite traducir estos 15 kWh por metro cuadrado al año en plata a 30 años, al valor de hoy. Claro, porque no en todos los proyectos se pueden netear los costos como el ejemplo que yo mostré. Como les decía, en algunos proyectos sí va a implicar una inversión adicional, pero que se recupera en poco tiempo. Sí. Y eso es importante poder calcularlo. Exacto. O sea, yo aquí con esto tengo mi valor tope teórico para decir que la casa efectivamente es rentable. O sea, si yo no me paso en este caso de los 33 millones en la inversión inicial, es perfecta, es rentable. O sea, sí o sí me va a salir barata de que 30 años. Más barata que no hacerla así. Profesor, Sí, en todo caso, si fuese mayor, es necesariamente que yo diga no debo hacerlo porque tiene un mayor costo, ¿no? Porque yo entiendo que al reparar la casa o al mejorarla también estoy aumentando mi capital, o sea, estoy teniendo una casa que vale más también, exacto. ¿sí? O sea, tendría que considerar también esa posibilidad. Claro, que es un poco lo que hablábamos de la plusvalía, o sea, y también de extender la vida útil. Aquí está hecho un ejercicio simplemente considerando el valor del dinero, por así decirlo, con este 3,5 por ciento de interés. Pero claro, aquí es solamente mirando los números como de ahorro por la demanda operacional, pero también incluso yo podría hablar, por ejemplo, de ahorros que yo voy a tener probablemente en el médico, porque voy a tener menos enfermedades, voy a resfriar menos, voy a dormir mejor. Eh, también... Costo de mantención también, de mantención sin problemas de exactamente, humedad, hongos, exactamente. Y que así, son o sea, más difíciles de cuantificar, o mejora en el confort, calidad exacto, de vida, claro, quizás eso es más difícil de cuantificar, pero tiene muchos beneficios. claro, claro, o sea, es preguntarse también, que una pregunta interesante es como, ¿cuánto cuesta que yo, no sé, pues, duerma bien? ¿O cuánto cuesta que yo no tenga ni calor ni frío en mi casa? Que los Entonces, niños no se enfermen porque claro, exacto, no hay hongo, no hay humedad. exactamente. Menos alergia, no tener ruido o insectos en la casa, y así. Pero es importante poder hacer el cálculo porque independiente de todos los beneficios que uno sabe que existen, claro, al cliente siempre hay que mostrarle algún número que sea interesante y que le permita finalmente tomar la decisión. Claro, claro. Y si a este cliente le decimos, mira, mejorarla te va a salir 20 millones, aún así vas a salir ganando 13 millones eh, solo por la mínima demanda operacional que tiene tu vivienda. Em, Roberto, ¿tú sí, podrías compartir el trabajo para que sí, lo comentemos? un segundo. Les vamos a
a explicar el trabajo final. La idea es seguir con el caso de estudio que ya tienen, para que no sea tanto trabajo adicional, sino que como lo hemos hecho otras veces, esto fue un avance y vamos a complementar lo que hicieron ahora con algunos ejercicios adicionales. Yo sé que esta vez tienen menos tiempo, así que la idea también es dar una tarea más corta. No queremos hacerlos sufrir. Así que, Yaeli, ¿cuánto es lo máximo que podemos dar de plazo para esto? Un No sé mes si- parece. Dijeron por ahí. No, si nosotros no tenemos problema con dar plazo, pero es que después se les va a juntar con el otro módulo. Entonces, No era una sola entrega. ¿cómo? ¿Alguien preguntó algo que no escuché? No, diciendo que si era una sola entrega. Una sola entrega. No sé si ustedes lo ven bien o está muy chico. Está bien, profesora. Ah, ya, entonces yo estoy ciega. No veo nada. Ay, sí, gracias, Roberto. Yo tengo una super pantalla, entonces. Ay, no. Bueno, la idea es seguir trabajando con el mismo caso de estudio y agregar 2 cálculos adicionales que hemos estado viendo en la clase anterior y en esta clase, y entregar un informe final que tenga un resumen de lo que presentaron hoy, más estos 2 cálculos. Y los 2 cálculos corresponden a el valor U de una ventana y un elemento constructivo usando el UACUS, que es el que le explicó Roberto en la clase anterior. Entonces, todo esto va junto en un solo informe como lo hemos hecho otras veces. Roberto, si quieres, explica con más detalle como los pasos del modelamiento y del cálculo que tienen que hacer. Vale. Sí, o sea, la idea es poder, dentro de los informes, y lo que hoy día también vimos en las presentaciones, ¿es cierto? Ustedes dieron los valores U, por ejemplo, de distintos muros, distintas cubiertas, etcétera. Entonces la idea es poder, en UBACUS, modelar y demostrar ese valor U a través de un informe que lo genera el mismo software, ya que en el fondo demuestre que ese cálculo está correcto. No hay problema si es que, no sé, supongamos porque va a depender si algunos lo hicieron con UBACUS, estoy hablando de la certificación, o lo hicieron con la planilla del PHPP, puede variar que el valor U sea, no sé, 1.15, UBACUS va a decir que es, perdón, 0.15, UBACUS puede decir que es 0.53, no se preocupen por los decimales, la idea es poder en el fondo que ustedes tomen algún muro que ya está construido de una vivienda Passive House y lo puedan modelar en UBACUS para poder generar informe. ¿Ya? Puede ser de cualquier elemento constructivo, un muro, un radier, cubierta, lo que sea, de libre elección. ¿Ya? Y el otro cálculo que tienen que hacer es demostrar el valor U de una ventana. O sea, vi en el proyecto que decía el valor U, window install, UWI, es de 0.89. En el fondo es que ustedes hagan el cálculo con toda la información que está contenida en ese informe, que ese valor es el correcto. Ya, para una sola ventana, puede ser cualquier ventana, la que ustedes quieran. Ya, porque en general en el informe detallado del cual ustedes sacaron la información, van a encontrar adjuntar las fichas técnicas o los valores U del perfil, los valores U del cristal, los valores de puente térmico del separador, el puente térmico de instalación, y en el fondo es poder comprobar y demostrar que es que ustedes lo hagan en base a un caso real, el cálculo del valor U. No sé si hay alguna duda. Y aquí voy a poner... Nos falta la fecha de entrega. Eso es lo único que yo quería saber, cuánto es lo máximo que podemos dar de plazo. Ahí cuando la Yaeli nos confirme. Vale, y por mientras también les quería mostrar, va a ir en este mismo documento, hay un webinar que está muy bueno, que es de la plataforma Passive House española, que muestra 2 casos que vimos hoy en clase, que está descrito por los proyectistas, arquitectos o diseñadores Passive House.
para que les puedan dar un vistazo si les interesa, porque hablan más sobre contexto, clima, y las estrategias que se tomaron para poder abordar el sobrecalentamiento, que es uno de los principales temas de estas viviendas que están en clima cálido. ¿Ya? Así que ahí está. Y bueno, ese webinar forma parte de toda esta serie donde hay webinars sobre hermeticidad, envolvente, aislamiento, etc. Están súper buenos por si les interesa, porque también los van viendo con proyectos o con los mismos fabricantes. Ya está Sto, está Dialum, si no me equivoco, con cristales, Rehau con las ventanas, etc. Son unos webinars técnicos que están bien buenos, buenas prácticas para la hermeticidad, buenas prácticas para la instalación de LEIS, buenas prácticas lana de roca, como lo que habíamos visto. ¿Ya? Así que ahí se los dejo en el link para que los puedan ver si es que les interesa también ver esos casos de sus propios creadores. Profe, ¿Mm? disculpe que no la escuché, estaba con mis chiquitos y estaban peleando y no escuché que me estaba preguntando algo. No te preocupes. La fecha de la entrega, ideal que fuese la semana que viene, porque lo que pasa es que nosotros empezamos el siguiente módulo la semana que viene. Entonces se le van a juntar las dos cosas. ¿Y hasta qué día podemos dar? O sea, pueden dar, o sea, hasta el próximo sábado, inclusive un poco más. Lo que pasa es que, claro, si se retrasan y se les une con la otra actividad, ese es el problema. ¿Hasta el domingo podemos? Sí, hasta el lunes inclusive. Ya, hasta el lunes. Sí, Sería el lunes, si no me equivoco, el lunes 6. Eso, ya. sí, Súper. lunes 6, ningún problema. Bueno, por eso la hicimos más cortita que las otras tareas que hemos dado otras veces, para que sea de una semana y sean estos dos cálculos bien específicos y nada más. Ya, gracias, profe. No, gracias a ti. No sé si les quedan dudas o algo que quieran comentar de lo que vimos hoy. Siempre estamos disponibles para responder también por correo. Ustedes saben que si cuando empiecen a hacer los ejercicios van teniendo dudas, nos pueden escribir. O sea, lo importante es que desde una ventana de los proyectos que ya explicamos hoy. Sí. ¿Cierto? Sí, y que Para comprobar los resultados que dice el proyecto de Passive House versus nuestros cálculos. Exacto. Ok. y tienen que incorporar en el informe el resumen de lo que presentaron hoy, como la presentación del proyecto, los aspectos más importantes y luego los dos cálculos que van a hacer ahora. Ah, ok. Ok. Ya, y del UBA-Course simplemente basta con adjuntar el informe que vimos, se puede sacar en PDF. No. Así que, bien, yo ya estoy, para hacerme más dudas. No hay más duda, parece. Igual, como les decía, vamos a subir este encargo y quedamos disponibles también para responder por correo. Y bueno, quiero agradecerle a Roberto porque de nuevo nos acompañó a pesar del cambio de horario que le significa trasnochar bastante. Y a todos ustedes, porque ya creo que no nos vemos más, porque este es el tercer y último curso que me toca hacer. Así que ha sido un gusto. Y bueno, cualquier cosa estamos en contacto. Y espero que les hayan servido y que haya sido interesante para ustedes esta información y que la puedan aplicar también en su quehacer profesional. Gracias, Sí. profesora. Gracias, profesor. Ha sido Gracias muy, por todo. muy, muy interesante, muy instructivo. Muchas gracias por todo. Sí, muchas gracias Alejandra por la invitación. A Yaeli ahí tras bambalinas. Gracias a ustedes también por la participación. Gracias a usted, profe Roberto. Y bueno, y a la profe Alejandra que siempre nos apoya. No, de nada. Estamos en contacto de todas maneras. Así que descansen y cualquier cosa nos contactamos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Excelente. profe. Buen fin de Chao. Buen fin de Chao. semana. Muchas gracias, que estén muy bien. Cuídense. Gracias, Chao. profesores. Chao, compañero. Gracias. Chao, compañeros. Sí.